Así que bienvenidos todos ustedes esta noche. Estamos viendo nuestra serie Busque a Dios para mejorar y estamos con nuestro tema de esta semana, platicando con tu Padre Celestial. Platicando con tu Padre Celestial. Platicar es hacer una conversación, ¿verdad? Y no se trata de ser unos monólogos. Se trata de que usted establezca una conversación con Jesús, ¿verdad? Con nuestro Padre Celestial a través de Jesús. Y déjenme relatarles esta historia para hablar de nuestro tema, platicando con tu Padre Celestial. ¿Se acuerdan que cuando Cristo vino, ¿verdad? Vino Jesús a este mundo y a la edad de 30 años Jesús reclutó 12 hombres, ¿verdad? Y por 3 años y medio estos hombres se hicieron sus seguidores, se hicieron sus discípulos. Y estos discípulos de Jesús vieron ver a Cristo todo tipo de cosas sorprendentes. Vieron cómo Jesús sanó a la gente, cómo Jesús caminó sobre el mar, cómo Jesús detuvo las tormentas. Todos estos milagros que Jesús hizo, sus discípulos lo estaban viendo. Todas esas cosas sorprendentes, sanó a la gente. Él hizo que algunos muertos resucitaran. Estos discípulos vieron todos estos milagros de Cristo. ¿Saben? Estos discípulos escucharon esos sermones grandiosos de Jesús. Jesús era un hombre increíble de milagros. ¿Por qué? Porque obviamente Jesús era Dios hecho carne. Pero cuando estos discípulos fueron con su maestro, fueron con Jesús, fíjense, ellos nunca le preguntaron a Cristo, nunca le dijeron: Jesús, enséñanos a hacer esos sermones extraordinarios que tú haces. No le preguntaron eso. Tampoco le preguntaron: Jesús, enséñanos a sanar las enfermedades. No lo hicieron. Tampoco le preguntaron a Jesús: Señor, enséñanos a multiplicar los peces y los panes. No lo hicieron. No le hicieron preguntas de ningún tipo en relación a esto. Pero la pregunta que sí le hicieron los discípulos a Jesús, y esto es muy importante para que usted la apunte en su folleto. La pregunta que estos discípulos le hicieron a Jesús, le dijeron: Señor, enséñanos a qué. Señor, enséñanos a orar. ¿Sí se fijan? Señor, enséñanos a orar. Porque los discípulos se dieron cuenta que la oración era el secreto detrás de las sanidades, detrás de los milagros, detrás de lo espectacular, detrás de las grandes enseñanzas, detrás de otras cosas y de todos los milagros que Jesús estaba haciendo. Señor, si tú nos enseñas a orar como tú lo haces. Obviamente, ¿verdad? Estos hombres miraban que Jesús oraba. Había algo distinto en la oración de Jesús a como oraban los escribas y como oraban los fariseos. En el libro de Lucas, si usted puede abrir su escritura, capítulo 11, versículo del 1 al 10. Vamos a notar este punto que le dijeron los discípulos a su maestro: Señor, enséñanos a orar. Lucas 11, del 1 al 2, perdón. Y Jesús, ¿verdad?, les dijo: si van a orar, deben de orar de la siguiente manera. Y esto es una clave muy importante en la oración. Jesús les dijo: oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Si nos damos cuenta de la importancia de la oración y de esta declaración en ese momento que Jesús le estaba diciendo: van a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Saben?
anteriormente no usaban la palabra Padre para dirigirse a Dios. Usaban otros nombres, pero nunca usaron la palabra Padre hasta que Jesús se las enseñó a sus discípulos para orar a Dios. ¿Y qué implica orar empezando mencionando y diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre? Significa que vas a orar con más confianza. No te vas a preocupar. No vas a estar insegura o inseguro de la oración. Lo que Jesús está diciendo es que la oración no se trata de meras palabras. Hay personas que escriben sus rezos. La oración, lo que nos está enseñando Jesús, es de una relación con nuestro Padre Celestial. Acuérdense, es una relación de un padre con sus hijos. Debe ser una relación íntima, debe ser una relación amorosa, casual, sin barreras. Esa es la relación que debe de ser de un padre carnal a sus hijos carnales. Eso es lo que Jesús les está transmitiendo, una relación de un padre celestial con sus hijos espirituales. Jesús le está diciendo que Dios quiere que lo llames Padre. Y saben, allá en el Medio Oriente, cuando los niños nacen, a ellos se les enseña una palabra, y esa es la primera palabra que normalmente ellos aprenden, y es la palabra Abba. Y la palabra Abba quiere decir papá. Esa es la primera palabra que ellos aprenden, esos niños. Y la palabra papá aquí es en un sentido de amor, de ternura. Así que Dios quiere que le llamemos en nuestra oración como Padre. Eso es lo que Él pide que nosotros hagamos en nuestra oración. Puede haber un problema, ¿verdad? Porque si algunas personas tuvieron padres abusivos, si algunas personas tuvieron padres que los abandonaron, si algunas personas tuvieron padres que en lugar de darles un abrazo le daban una zarandeada, una golpeada, a lo mejor obviamente puede haber problemas en ese contexto de llamarle a Dios Padre. Pero déjeme decirle una cosa: ningún padre en esta tierra somos perfectos. Solamente nuestro Padre Celestial, Él es perfecto. Cuando mis hijos estaban chiquitos, ellos pensaban que yo me las sabía de todas a todas. Pero cuando crecieron, pues se dieron cuenta que no es cierto, ¿verdad? No lo sabemos todo. Somos padres, somos humanos. Muchas veces, hermanos, no siempre nuestros padres nos entendieron. No siempre nuestros padres entendieron a sus hijos, pero Dios sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Él es el único Dios que conoce todas las cosas. Así que vamos a escoger este pasaje de Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 12. Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 12. Y vamos a escoger este mensaje del Sermón del Monte de Jesús, donde en este Sermón del Monte de Jesús, Jesús dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando a la puerta y se te va a abrir la puerta. Miren, si yo les dijera a ustedes, detrás de esta puerta, si vas y tocas y tocas y tocas hasta que te abran, te van a dar $1,000,000. ¿Qué haría esa persona? Pues ahí se iba a quedar hasta que le abrieran. Es exactamente lo que Jesús nos está tratando de proyectar. Necesitamos pedir, tocar, tocar, tocar. Dios dice: sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando, sigue persistiendo en la oración, porque todo lo que pidas se te va a dar.
Ahora, vamos a explicar todas estas cosas, hermanos. Vamos a ver, hermanos, 5 razones en Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 12. 5 razones por las cuales usted no se debe de preocupar cuando ores. Cuando usted está pasando por esos momentos difíciles en su vida, por medio de esas tormentas, por medio de esos tsunamis, por medio de esos terremotos que están removiendo su confort, su posición, todo usted lo están moviendo. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, ¿cómo yo debo de orar? Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 12. Mateo, que quiere decir regalo de, este discípulo de Jesús, un recaudador de impuestos, él nos dice lo que él escuchó de Jesús y nos da 5 razones, Mateo, o Jesús, ¿verdad? Para que nosotros no nos preocupemos cuando oremos. Y por favor, apúntenla en sus folletos, ¿verdad? La primera razón, escríbanla: Dios promete responder si sigo pidiendo. Dios promete responder si sigo pidiendo. En Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 8 dice: sigue pidiendo y se te dará lo que pidas. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y se abrirá la puerta. Todo aquel que pide, recibe. Quien busca, encuentra. Quien llama a la puerta se le abre. Vamos a ver esa diferencia, hermanos, entre pedir, buscar y llamar. Y solamente hay una forma de decirlo. Si usted busca en el diccionario, pedir, buscar y llamar significa pedir una cosa, buscar otra cosa y clamar es otra cosa. Vamos a ver cómo lo podríamos desglosar de esta manera. 3 cosas. Cuando nosotros pedimos a Dios, vamos a entenderlo en 3 maneras. Número 1, para que lo apunten en sus folletos. Cuando estoy cerca de mi Padre, solo pido. Miren, es cuando un niño chiquito está en su casa y sabe que su papá está allí en ese cuarto, en esa casa. El hijo no le va a mandar una carta, ¿verdad? No le va a mandar un email estando en la misma casa donde está su padre. ¿Qué hace el niño? ¿Qué hace el niño chiquito? Le dice: papá, daddy, ¿dónde estás? ¿Sí me entiende? Ese es cuando usted está cerca de Dios, usted le pide a Dios. Es como un niño que está cerca de su padre. El niño le pide a su padre. La segunda, que es cuando no estoy cerca de mi Padre, debo de buscarlo. Tengo que buscar a Dios cuando estoy lejos de Dios, cuando Él no está cercano. A veces mi papá está detrás de la pared y yo tengo que llamarlo. Está detrás de la puerta y yo tengo que tocar la puerta. Y la tercera forma, hermanos, cuando una barrera está en el camino, entonces, ¿qué hago? Clamo. Cuando tu padre, este niño tiene a su padre y está de aquel lado de la pared, está en la recámara, en la oficina, ¿qué hace el niño? El niño le grita: papi, ¿dónde estás? No te veo. Esa barrera que estaba entre el niño y su padre, cuando estabas lejos de Dios, lo buscas. Y cuando hay una barrera entre Dios y tú, le llamas. Sigue buscando. Sigue pidiendo a Dios. Sigue buscando y sigue clamándole a Dios. ¿Saben? Cuando usted le pide a Dios, el acto de pedir a Dios te acerca más a Él. Pedir a Dios no significa que Dios te lo va a dar. ¿Estamos entendiendo la diferencia? Tú puedes pedir a Dios lo que tú quieras, pero no significa que Dios te lo va a dar. Dios siempre contesta cada oración.
Dios siempre, entiéndalo bien, Dios siempre contesta cada oración, pero no siempre te dice que sí. Dios te la contesta, pero no siempre va a ser una respuesta como tú quieres que sea la respuesta, pero Dios te contesta tu oración. La segunda razón, hermanos, que nos enseña Mateo del 7 al 12, la segunda razón para orar sin preocuparnos es: Dios nunca me dará algo que no me sirva. Esto nos ayuda a construir la confianza, porque muchas veces, a menudo, no sabemos qué orar. No sé si es bueno para mí o si es malo para mí, pero Dios no me va a dar algo que no es útil. Él no te va a dar todo lo que quieras, porque no todas las cosas nos ayudan. Fíjese lo que dice Mateo, ¿verdad? En el capítulo 7, versículo 9. Si sus hijos le piden un pedazo de pan, ¿acaso les dará una piedra en su lugar? Pues por supuesto que no. Si tú pides algo a la voluntad de Dios, nunca te va a dar algo malo para tu vida. Pero si tú pides algo malo para tu vida, Dios eso no te lo va a dar. Muchas veces en la vida de la oración te puedes sentir incompetente acerca de la oración, porque decimos: no sé si realmente debo de orar por esto, debo de orar por aquello, y digo: Dios, me gustaría casarme con esa persona, pero ¿qué pasa si me caso con la persona equivocada? Dios, realmente quisiera tener ese trabajo, pero ¿qué pasa si me meto en el trabajo equivocado? Miren, un ejemplo, ¿verdad? Un niño va y le dice a su padre: padre, está ese bote de tiner, ¿me lo das para tomármelo? ¿Qué le va a decir el papá? No. Va el hijo de 5 años con su padre y le dice: padre, tengo 5 años, dame las llaves del carro para manejarlo. ¿Qué le va a decir el padre? No. O sea, no siempre, hermanos, Dios nos va a decir que sí. Y Dios no nos va a dar algo, aunque su mente le diga que usted lo puede manejar. Dios no nos va a dar algo que no me sirva. Así que, hermanos, no debe de preocuparse en la oración o por orar. Usted debe de orar a Dios, usted debe de pedir a Dios, y Dios le va a dar lo que realmente le sirva. Vamos a ver la tercera razón, hermanos, para no preocuparnos en la oración. Dios nunca me dará algo que me pueda hacer daño. Aquí estamos dando un paso más profundo en la oración. Dios no me va a dar algo que es inútil. Dios nunca te va a dar algo que te va a dañar, que te hiera. Por ejemplo, me puedo tomar este veneno, Dios no te lo va a dar. Un niño le dice a su padre: está este veneno de serpientes, dámelo, papá, para tomármelo. Obviamente su padre no se lo va a dar. En Mateo capítulo 7, versículo 10 dice: si les pide un pescado, ¿le va a dar una serpiente? Esta expresión, hermanos, es que ningún padre, hermanos, les daría una serpiente mortal a sus hijos. ¿Por qué? Porque les haría un daño a sus hijos. Así que Dios no te va a dar algo que te haga daño. Cuando nuestro Padre Celestial nos da las cosas, eso nos produce confianza en nosotros. Si debo de pedir esto o no debo de pedirlo, usted pídalo. Pero Dios decide si te lo da o no. No es decisión de usted, porque usted no sabe, muchas veces no sabes si es para bien de usted.
La cuarta razón, hermanos, para pedir confiadamente a Dios es: Dios me dará solo lo que es mejor para mí. Y esto te da mucha confianza cuando tú oras. En Mateo capítulo 7, versículo 11 dice: así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan. ¿Saben? Algunas personas quieren tratar a Dios como tratan a la lámpara de Aladino. Le frotan y lo que pidan quieren que Dios se los dé. Pero Él no es tu Aladino. Él no es una lámpara así. Dios no está para servirte a ti. Nosotros estamos para servir a Dios. Ese es el contexto de la oración. Dios nos va a dar lo que Él nos quiere dar, que es mejor para nosotros. Eso es lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Así que si hemos notado estas cuatro cosas, hermanos, de por qué podemos confiar en la oración. Estas cuatro cosas en realidad dicen mucho de lo que tú estás pidiendo o cómo pides en la oración. ¿Y qué tengo que pedir en la oración? Pues no es una gran cosa, hermanos, acerca de esto, pero Dios dijo que Dios nunca nos va a dar algo que sea inútil. Dios nunca te va a dar algo que sea inútil. Si Dios te dio a la mujer, o mejor dicho, usted escogió a la mujer que usted escogió, al hombre que usted escogió, bueno, las características, y me ha tocado, hay mujeres que le han llamado a sus esposos: eres un inútil. Enfrente de mí, hermanos, ¿cómo me siento? Muy incómodo, aunque sea broma. Usted escogió al esposo, usted escogió a la esposa, no le eche la culpa a Dios. Pero Dios no te va a dar nada que te dañe, nada que sea inútil para tu vida. Y la última razón, hermanos, para tener confianza en la oración, Dios quiere que Dios quiere que compartas lo que estás pidiendo. Y esa es lo que le llaman la regla de oro. O sea, que traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Trata a los demás como tú quieres ser tratado. Mateo capítulo 7, versículo 12 dice: traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. En otras palabras, hermanos, ¿qué vas a pedir cuando una persona venga y te diga: hermano Juan, ¿puede orar por mí? Pues, ¿qué vas a pedir por esa persona? Lo que vas a pedir es muy sencillo. ¿A usted le gustaría tener un cuerpo sano? ¿Una prosperidad financiera? ¿Te gustaría tener un mejor uso del tiempo? ¿Una mejor dieta alimenticia? ¿Una mejor relación espiritual con Dios? ¿Te gustaría tener un mejor uso del tiempo? Todas esas cosas que tú te gustaría tener, le gustaría tener a esa persona. Así que puedes empezar a orar por esas cosas, por esta persona. ¿Saben? Cuando ustedes leen el libro de Job, en el capítulo 42, versículo 10, ¿saben cuándo Dios respondió a la oración de Job? Acuérdense que Job había perdido a sus hijos, había perdido su inversión, su ganado, sus criados, su agricultura, su industria, había perdido su salud, había perdido todo. ¿Y saben hasta cuándo Dios le restituyó a Job lo doble de lo que tenía? Hasta cuando Job empezó a orar por sus amigos. Job capítulo 42, versículo 10. Esa es la historia de Job.
Cuando él empezó a orar por sus amigos, Dios le restituyó lo que él tenía. Cuando él se empezó a fijar en la necesidad de los demás, aunque estaba atravesando por momentos difíciles en su vida, no importa la situación o el problema por el que usted haya atravesado, estés atravesando o vas a atravesar, pídale a Dios también por los demás. Y Dios se encarga de contestar la oración, si es sí o si es no. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas, no lo que usted quiera hacer en sus vidas. Usted dice, yo quiero casarme con esta persona, yo quiero tener esta casa, quiero tener este sueldo, quiero ganar tanto. Eso, hermanos, póngalo en las manos de Dios. Y si es la voluntad de Dios, usted lo va a tener. Pero si Dios no lo quiere, no lo vas a tener. Brinques, saltes, te enojes, te vayas de la iglesia, Dios es el único sabio aquí. Y si no aceptamos la sabiduría de Dios, hermanos, nos estamos olvidando de que Dios quiere una relación personal entre usted como hijo y él como su padre. Busque a Dios en la oración como un padre espiritual y Dios le va a contestar y le va a dar lo que verdaderamente usted necesita. Puestos de pie, hermanos.